Mi nombre es Sonicela Valdovinos Hernández, del grupo M14C4G16077. Actividad integradora, la tabla periódica y sus aplicaciones. La tabla periódica se encuentra organizada por grupos periodos. Se le conoce como grupo a las columnas verticales de la tabla periódica. Los elementos pertenecen a un grupo tienen la misma valencia, características y propiedades entre sí. Periodos son las filas horizontales de la tabla periódica. Contrario a lo que ocurre en el caso de los grupos de la tabla, los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes pero masas similares. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales. La tabla consta de 7 periodos. La tabla periódica surgió para organizar los elementos químicos. Fue el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1834 y 1900 fue el primero en formar la tabla. Posteriormente, por una gran cuestión por Mendeleev, organizó conforme a las características y así fue como surgió las familias que son familia 1A, metales alcalinos, familia 2A, metales, familia 3A, familia del boro, familia 4A, familia de nitrógeno, familia 6A, calcógenos, familia 7A, halógenos y familia O, gases nobles. Y la tabla periódica con sus divisiones por periodos. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos, contrarios como ocurren en el caso de los grupos de la tabla periódica. Los elementos se componen en una fila, tienen propiedades diferentes pero masas similares. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales. Siguiendo esa forma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica. La clasificación de los elementos por número atómico. En 1923, el físico Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determina la carga de número atómico de los elementos y lo que llevó a ordenar en orden creciente de su número atómico y observa una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas. La tabla tiene un ordenamiento de derecha a izquierda en orden descendente del número atómico. Se encuentra un subgrupo de elementos de la parte inferior de la tabla. Estos van del número 57 hasta el 102 y se le conoce como tierras raras. Están colocados de esta forma en la tabla porque si no sería demasiado larga y difícil de manejar. La tabla periódica cuenta con 18 columnas y 7 filas. Las columnas son llamadas grupos y las filas periodos. Sus principales clasificaciones son metales, no metales y metaloides. Los metales son elementos que generalmente poseen brillo, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, y son buenos conductores de calor y electricidad. Por otro lado, los metales son gases sólidos, excepto el bromo, que es líquido a temperatura ambiente. Son malos conductores del calor y la electricidad. Por su parte, los metaloides tienen características tanto de metales como de no metales, por ello no pertenecen a los metales ni a los no metales. El átomo de carbono dentro de la tabla periódica de los elementos lo encontramos como elemento C. Está situado dentro del número de metales con número atómico de valor 6 y una masa atómica de 12.011. Los átomos de carbono tienen 6 protones en el núcleo, 6 electrones que orbitan alrededor del núcleo y normalmente 6 neutrones. Los números atómicos se identifican con la letra Z.
El punto de ebullición, temperatura a la cual la presión de vapor saturado de un líquido es igual a la presión atmosférica de su entorno. El punto de fusión es la temperatura a la cual se encuentra el equilibrio de fases sólido-líquido cuando la materia pasa de estado sólido a estado líquido. Y su masa atómica suma de la masa de todos los protones y neutrones de lo que lo componen. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Es importante su clasificación los compuestos orgánicos e inorgánicos por su tipo de molécula y asociación con el ser vivo. Los compuestos orgánicos incluirán cosas como los ácidos nucleicos que están en el ADN, los lípidos y los ácidos grasos que perciben son en las células de los organismos vivos, las proteínas y el fermento que son necesarios para que crezca el proceso celular. Por lo tanto, los componentes inorgánicos contienen sales, metales y otros compuestos fundamentales. Entre los compuestos inorgánicos, el más importante para el ser vivo es el agua y las sales minerales que abundan en el suelo, así como el dióxido de carbono, el cual exhalamos al respirar y es utilizado por las plantas para fotosíntesis. 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos: caína, formol y celulosa. Y los compuestos inorgánicos: el cloruro de sodio, nitrato de amoníaco y cal. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? La tabla periódica es de gran apoyo tanto para individuos experimentados como para inexpertos en la materia. Tienen un conjunto de información establecida, información que es fundamental para cualquier tipo de trabajo en química y estudiantes, la cual constituye una gran herramienta de aprendizaje que permite analizar temáticas científicas con importancia.